Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos señoras y señores. La lluvia y la nieve están provocando este miércoles en Asturias problemas en las carreteras y para algunos vecinos que han tenido que desalojar sus casas ante la amenaza de desprendimientos. Además, en Luarca, una cetaria denuncia que tiene 20 toneladas de marisco en su interior, pero no puede acceder a la misma porque un argallo de 500 toneladas lo impide desde hace una semana sin que nadie haga nada por eliminarlo. Vamos a comenzar por ahí nuestro informativo tras los titulares de este día. Las intensas lluvias provocan que un total de 16 personas sean desalojadas en las últimas horas por un desprendimiento en las cuencas. La Dirección General de Protección Civil advierte a Asturias de que entre hoy y mañana podrían caer copiosas nevadas que sobre todo dificultarán los traslados por carretera. De momento Pajares está cerrado a camiones y hay 18 carreteras donde se necesitan cadenas para circular. Dos importantes economistas coinciden en Asturias al afirmar que la crisis económica que padecemos va a ser prolongada y dura porque no ha hecho más que comenzar. El exdirector de la Oficina Económica del presidente del Gobierno ha comentado que el sector dedicado a la construcción pública será determinante en la salida de la crisis. La Confederación Asturiana de la Construcción quiere cerrar en el plazo de una semana un acuerdo con el Gobierno del Principado para construir 6.000 viviendas protegidas en la región. Sin embargo, pocas horas después, Ana Rosa Migoya, portavoz del Gobierno del Principado, niega que el Ejecutivo esté manteniendo conversaciones con los constructores para buscar este acuerdo. Las organizaciones firmantes del acuerdo de remodelación de la atención primaria, UGT, Comisiones Obreras y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, muestran su apoyo a la creación de unidades de autogestión clínica en cada centro y acusan al sindicato médico SINPA de desinformación tendenciosa. Por cierto, que este sindicato ha anunciado movilizaciones para enero. El piloto asturiano Javi Villa logra un 9º puesto en la única de las dos carreras que se pudo disputar en Dubái debido a la lluvia. El piloto de Loroñe continúa en las primeras plazas de una competición que ahora descansará hasta enero del 2009. Como decíamos, las intensas lluvias y la ola de nieve están provocando problemas en las carreteras asturianas y también en algunas zonas de nuestra región por inundaciones o por desprendimientos, por argallos. Un total de 16 personas han sido desalojadas en las últimas horas por un desprendimiento de tierra que amenaza sus viviendas en las cuencas mineras. Hasta 4 viviendas han tenido que ser desalojadas en las últimas horas en San Martín del Rey Aurelio, tras la intervención del 112 Emergencias, alertados por los vecinos ante el riesgo de que las lluvias provocasen desprendimientos de tierra que pudieran afectarlas por encontrarse estas junto a las laderas de montaña. 2 de estas viviendas están en el barrio de San Vicente, en el Entrego, y las otras 2 en la Güería. El alcalde de San Martín trasladó que el riesgo de desprendimientos de tierras y aconsejó la pasada noche evacuar 2 viviendas en el barrio de San Vicente, viviendas unifamiliares en las que había 8 personas. Si desaparece el riesgo, no se descarta que los ocupantes de dichas casas puedan volver a ellas en breve. El caso más grave es el de la Güería, en el que también 2 viviendas pertenecientes al mismo edificio y con 6 ocupantes tuvieron que ser desalojadas. Como consecuencia de las lluvias, en el concejo de San Martín del Rey Aurelio se detectaron otros argallos, localizados estos en las zonas de La Rebollada, La Nespral y La Antero, aunque estos desprendimientos son de menores dimensiones y no comportan riesgos. Y es que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha avisado a varias comunidades autónomas en el norte de España, entre ellas Asturias, de que entre hoy y mañana podrían caer copiosas nevadas que sobre todo van a dificultar los traslados por carretera. En un comunicado, Protección Civil explica que también ha avisado a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, a Red Eléctrica Española y a otros organismos implicados. Protección Civil advierte de que entre hoy y mañana las precipitaciones de nieve que caerán en Asturias podrían ser de hasta 5 centímetros de espesor en la zona central y los valles mineros, descendiendo la cota de nieve hasta los 600 metros, algo que ya está provocando problemas en las carreteras. De momento, hoy ya la nieve caída durante la noche en zonas altas del Principado ha obligado a cerrar el puerto de Pajares a los camiones y a que los turismos que utilicen esta vía circulen con cadenas, al igual que se ven obligados a hacer los conductores de 18 puertos de montaña.
Cambiamos de asunto, dejamos la información meteorológica, al menos de momento, a un lado, para contarles que el economista Pedro Montes, que ha impartido hoy la conferencia denominada La crisis financiera internacional y las repercusiones en la economía española, en un acto de comisiones obreras en Gijón, ha asegurado allí que la crisis que padecemos va a ser prolongada y dura, porque no ha hecho más que comenzar. Montes, destacado economista andaluz de ideología próxima a Izquierda Unida, cree que de la crisis actual no se va a salir congelando el salario de los trabajadores, como proponen ya algunas empresas. Según el economista Pedro Montes, la crisis que padecemos, que calificó de pavorosa, va a ser prolongada y dura, porque no ha hecho nada más que empezar. En España, además de los factores que se derivan de la influencia internacional, existen otros, como un mercado inmobiliario exagerado, hecho a base de precios injustificados y con unas hipotecas que no guardan proporción ni con los salarios ni con la esperanza de vida. Decir también que esto yo creo que no ha hecho más que empezar, ¿no? Que la crisis viene prolongada, viene dura y que va a ser bastante difícil salir de ella porque hay los problemas que tiene la economía son profundos. Y sobre todo porque desde que estamos en la Europa de Maastricht, la Europa de la moneda única, tenemos muchos menos recursos y muchos menos instrumentos para poder combatir situaciones como la actual. Para el prestigioso economista, algunos empresarios se están intentando aprovechar de la situación a costa de los trabajadores, proponiendo la congelación salarial o abaratando los despidos. Y recordó que durante los 11 años registrados de crecimiento sostenido y fuerte, los empleados no recibieron beneficios ni en salarios, ni en pensiones o servicios públicos por la bonanza económica. Y los empresarios están aprovechando las condiciones, la situación, pues para sacar un poquito provecho de ella. Y como digo, los trabajadores no tienen nada que aportar, ni tienen culpa, ni tienen nada que aportar a este proceso, a esta crisis. Pero ya han empezado a hablar, evidentemente, pues hay que cambiar el despido. Y bueno, cualquiera que conozca el mercado laboral en este país, ¿no? Con un 30% de precariedad, ¿no? Pues diría, pero ¿cómo tiene una masa de 30% de trabajadores que pueden escupir sin ningún problema? Pero luego además es que las condiciones del despido pues están abiertas, un poquito más o menos costosas, que son muy poco costosas, cada día menos, pues tendrían todas las facilidades. Ante un auditorio congregado por comisiones obreras, aseguró por último que el problema relativo al mercado inmobiliario es temporal y que aún más grave es la dificultad que presenta el déficit exterior de la economía española. En solo unas horas también se ha hablado de crisis en Oviedo, en este caso. El presidente de la Asociación de Empresas Constructoras de ámbito nacional y de la Agrupación Nacional de Contratistas de Obras Públicas, David Taguas, considerado además un experto en economía, ha afirmado que considera que el sector dedicado a la obra pública va a servir de impulso para salir de la crisis. El también exdirector de la Oficina Económica del presidente del Gobierno ha comentado que el sector dedicado a la construcción pública no es el más afectado por la actual coyuntura económica y también ha dicho que será determinante en la salida de la crisis económica. La actual crisis económica fue el centro de la conferencia a cargo de David Taguas, presidente del Observatorio de la Construcción, de la Agrupación Nacional de Contratistas de Obras Públicas y es director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno entre diciembre de 2006 y abril de 2008. Durante su intervención explicó el origen de la crisis, las medidas tomadas, el diagnóstico de la misma y la necesidad importantísima de que el Gobierno interviniera. Abogó por esta intervención debido al alto índice de ahorro público que se consiguió en 2007 y que permite una mayor implicación del Estado. La administración pública, si ustedes quieren, ha tenido un incremento del ahorro muy notable durante la pasada legislatura y ahora están con el margen de maniobra suficiente como para poder desarrollar una política fiscal de estabilización. Asimismo, defendió las medidas tomadas por la Administración Pública para refinanciar el circulante de las pymes e insistió en que deben ser las empresas constructoras las que, junto con el apoyo del Gobierno y financiación privada, impulsen los proyectos para empezar un nuevo ciclo económico en la economía española, basado en un crecimiento sostenible. El sector de la construcción es precisamente, debería ser, en la situación actual, el sector que fuera un sector soporte
para que haya un nuevo ciclo de crecimiento sostenido en la economía española. La Confederación Asturiana de la Construcción quiere cerrar en el plazo de una semana un acuerdo con el Gobierno del Principado para construir 6.000 viviendas protegidas en la región. Así lo aseguraba hace unas horas desde esta Confederación Asturiana de la Construcción su presidente, aunque solo un poco después, Ana Rosa Migoya, la portavoz del Gobierno del Principado, ha negado que el Ejecutivo Regional esté manteniendo conversaciones con los constructores para buscar este acuerdo. La Confederación Asturiana de la Construcción quiere cerrar en el plazo de una semana un acuerdo con el Gobierno del Principado y construir 6.000 viviendas protegidas. Según los constructores, con esto estaríamos hablando de un volumen de entre 8.000 o 10.000 empleos. En este sentido, creen que no sería necesario ni siquiera iniciar las 6.000 viviendas en el 2009, sino que se podrían abordar la mitad en una primera fase. El presidente de los constructores asturianos ha asegurado al respecto que están celebrando reuniones permanentes con el Principado, por lo que espera que el acuerdo se produzca lo antes posible. Respecto a la medida anunciada por el Ejecutivo de comprar viviendas a los promotores para convertirlas en protegidas, desde la Confederación Asturiana se asegura que es una medida más, pero pronostican que serán muy pocos los que se acojan a la misma, ya que el precio de la vivienda protegida es de unos 261.000 euros el metro cuadrado en el 2009, por lo que es difícil que haya viviendas libres que se trasladen a ese precio. Por cierto, que poco después de estas manifestaciones, Ana Rosa Migoya negaba que el Ejecutivo esté manteniendo conversaciones con los constructores para buscar ese acuerdo relativo a la construcción de vivienda protegida. No, creo que debe de haber una confusión, que entendemos que esas 6.000 viviendas obedecen al desarrollo de acuerdos anteriores. En virtud de los diferentes acuerdos que se han alcanzado en materia de vivienda para poner en marcha no solo viviendas de promoción pública, las llamadas viviendas sociales, aquellas que ejecuta el Gobierno directamente, sino también aquellas que gozan de algún tipo de protección, pero desarrolladas por la iniciativa privada a través de las diferentes modalidades que hay en nuestra legislación, pues entendemos que la Confederación Asturiana de la Construcción calcula en este momento que hay pues unas 6.000 viviendas que se pueden acoger a estas modalidades. Eso lo decía Ana Rosa Migoya esta misma mañana, poco después del Consejo de Gobierno, celebrado hoy, como decíamos, en el que se ha dado luz verde a programas como el Plan Renove para electrodomésticos, o se han destinado 8 millones a través del Gobierno central para la Ley de la Dependencia. Por cierto, Migoya ha aprovechado esta rueda de prensa, además, para lanzar una pulla a Gabino de Lorenzo, al que ha dicho que las inversiones del Gobierno central en la capital del Principado le están salvando el tipo al alcalde ovetense. El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias acordó aprobar el gasto correspondiente para poner en marcha la convocatoria de subvenciones del Plan Renove de electrodomésticos, al que se destinarán 1.300.000 euros, y la convocatoria tendrá dos líneas, una dirigida a las empresas y otra dirigida a particulares. En el momento que se ponga en marcha la convocatoria, la propia Consejería de Industria explicará de manera pormenorizada todas las condiciones para poder acceder a estas subvenciones de renovación de electrodomésticos en el año 2009. Asimismo, Migoya dijo que las inversiones socialistas en Oviedo le están salvando el tipo al alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, porque el consistorio ovetense no tiene ni un solo euro para invertir. Aludió así a los 38 millones que recibirá del Gobierno de España a cargo del Fondo Municipal aprobado por el Gobierno estatal, además de los más de 160 millones de euros que invertirá el Principado en 2009. Eso, junto con los más de 160 millones de euros que va a invertir el Gobierno de Asturias, pues van a salvar el tipo en materia de inversiones a esta ciudad, porque el Ayuntamiento lo que está claro es que no tiene ni un solo euro para poder invertir. Por otro lado, y preguntada por los efectos de la crisis en 2009 para Asturias, Migoya se mostró prudente, pero insistió en que el Principado está mejor preparado que otras comunidades autónomas, y así lo corroboran todos los indicadores económicos. El Partido Popular del Berrón, acompañados por el Grupo Popular en la Junta del Principado, han presentado hoy su intención de pedir una ampliación del consultorio médico de la localidad de El Berrón. En la zona hay una población cercana a los 6.000 habitantes, en claro proceso además de expansión, por lo que desde el Partido Popular instan a las administraciones a que se construya un centro de salud con el que mejorar y ampliar la cartera de servicios sanitarios a la zona.
Fundamentalmente ellos se quejaban de 3 cosas. Una, las guardias médicas en el Berrón a partir de las 3 de la tarde por semana y los fines de semana son en Oreña. 2, no hay atención odontológica, es decir, de dentista. Y 3, el horario de pediatría es excesivamente corto, habitualmente de lunes a viernes entre las 8:30 y las 10:30 de la mañana. Entonces presentaremos en la Junta General del Principado una proposición no de ley en la que pedimos la creación del Centro de Salud del Berrón, cambiando el mapa sanitario, creando zona básica de salud y ese centro, para que esté dotado de esas cosas que nos están pidiendo, que nos parece que una población cercana ya a los 6.000 habitantes es justa. Los organizadores o las organizaciones firmantes del acuerdo de remodelación de la atención primaria en Asturias, UGT, Comisiones Obreras y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, han mostrado hoy su apoyo al modelo planteado en ese pacto basado en la creación de unidades de autogestión clínica en cada centro y han acusado al sindicato que defiende a los médicos, el SINPA, crítico, por cierto, con este documento, de desinformación tendenciosa contra el mismo. Mientras tanto, este sindicato médico ha advertido sobre esa reforma sanitaria que lleva a cabo la consejería correspondiente, que el Principado les está imponiendo y no negociando la reforma, por lo que advierten de movilizaciones en enero en la sanidad asturiana. La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, junto con UGT y Comisiones Obreras, han presentado un manifiesto en el que apoyan el modelo sanitario público y apuestan por cualquier mejora del mismo, la modernización de la atención primaria y la necesidad de aportar un mayor esfuerzo para hacer que este modelo sanitario sea defendible y sostenible son el resto de los puntos de este manifiesto. Creemos que es necesario aportar las mayores dosis de cordura y de esfuerzo por hacer que un modelo sanitario público como el nuestro sea defendible, sostenible, que tenga futuro, y en esas estamos todos comprometidos. Por su parte, José Antonio Carnero, secretario general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras, explicó que partimos de un modelo sanitario muy bien valorado y que la gestión tiene que entrar en la corresponsabilidad. Es un elemento complejo para mejorar la asistencia en los centros e implica a los propios usuarios como un elemento de participación. Que esa herramienta tiene que tener una participación de los propios profesionales y de los usuarios. Y a partir de ahí, con la complejidad que conlleva el cambiar el modelo piramidal de gestión, pues esa es la apuesta que hacemos. Y además lo hacemos con profesionales del sistema público, con dinero público y con una prestación pública. Esos son los elementos que nosotros definimos dentro de lo que son los modelos, otros modelos de gestionar, de corresponsabilizarse en la gestión. Finalmente, Treceños se refirió a la actualización del precio de las horas extras, que ya se ha conseguido, y esperan que en la próxima nómina se haga efectivo el pago de los retrasos. Seguimos hablando de salud porque alrededor de 100.000 asturianos padecen diabetes de tipo 2, según los médicos, lo que supone que el 10% de la población mayor de 30 años tiene este tipo de enfermedad. Las complicaciones son prevenibles y deben detectarse de forma precoz. Es por ello que se ha editado una guía que ayuda tanto a pacientes como a personal sanitario para poder diagnosticar o sobrellevar mejor esta dolencia, la diabetes. Aproximadamente 100.000 asturianos padecen diabetes del tipo 2, según reveló el médico de familia y coordinador del grupo de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, Fernando Álvarez Grisasola. En Asturias, el 10% de la población mayor de 30 años tiene este tipo de diabetes. Por ello, y por resolver las numerosas dudas que tienen estos pacientes, se ha elaborado una guía para dar respuesta a las dudas sobre la enfermedad. La guía está diseñada para prevenir las complicaciones que pueden surgir si se padece la diabetes mellitus tipo 2, que representa casi el 90% de todos los casos. Se hizo un estudio aquí en Asturias y los resultados fueron que el 10% de la población es diabética. De estas personas, alrededor del 90%
son diabéticos tipo 2. La enfermedad se ha incrementado en los últimos años debido al tipo de vida occidental, aunque también se han mejorado los fármacos con menores efectos secundarios. Sin embargo, tal y como explica Olvido García, presidenta de la Federación de Diabéticos del Principado, lo importante es la modificación de los hábitos de los pacientes, ya que es una enfermedad que dura muchos años. Para mejorar el control de los pacientes con diabetes adultos, es muy importante que ellos conozcan su enfermedad, sepan qué es necesario para tener un adecuado control de su enfermedad, y de esa forma lo que podemos evitar es la aparición de complicaciones a largo plazo, que es nuestro fin fundamental y el fin fundamental de cualquier persona que esté afectada por la enfermedad. La guía cuenta con 115 preguntas formuladas por personas con diabetes sobre situaciones y dudas reales, que van desde la prevención de complicaciones hasta los tratamientos disponibles, pasando por las claves para desarrollar hábitos de vida saludables y llevar una alimentación equilibrada. Como una explosión de colores, así define la crítica a la obra del pintor onubense Juan Antonio Domínguez, que expone esa obra, precisamente sus pinturas, estos días en la Galería Costa de Diego, en Oviedo. Bajo el título Miradas de Luz nos presenta un conjunto de cuadros marcados por el color y por la luz. El autodidacta artista andaluz, Juan Antonio Domínguez, confiesa que busca la simpleza de sus cuadros, pero lo cierto es que consigue encontrar en el lienzo lo más complicado, la luz y un color perfecto que incluso confunde al público con la realidad. Decir que es un pintor de paisajes y bodegones, aunque lo sea, sí es demasiado simple, porque en sus obras hay ante todo emoción. En ellas, más que naturaleza muerta, hay mucha vida, provocando sus cuadros evocaciones de olores y recuerdos. Juan Antonio Domínguez ha realizado infinidad de exposiciones, especialmente por el norte de España, incluyendo Asturias, donde su pintura es muy bien acogida. En Oviedo le podemos ver hasta el 5 de enero. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos señoras y señores. La lluvia y la nieve están provocando este miércoles en Asturias problemas en las carreteras y para algunos vecinos que han tenido que desalojar sus casas ante la amenaza de desprendimientos. Además, en Luarca, una cetaria denuncia que tiene 20 toneladas de marisco en su interior, pero no puede acceder a la misma porque un argallo de 500 toneladas lo impide desde hace una semana, sin que nadie haga nada por eliminarlo. Vamos a comenzar por ahí nuestro informativo tras los titulares de este día. Las intensas lluvias provocan que un total de 16 personas sean desalojadas en las últimas horas por un desprendimiento en las cuencas. La Dirección General de Protección Civil advierte a Asturias de que entre hoy y mañana podrían caer copiosas nevadas que sobre todo dificultarán los traslados por carretera. De momento Pajares está cerrado a camiones y hay 18 carreteras donde se necesitan cadenas para circular. Dos importantes economistas coinciden en Asturias al afirmar que la crisis económica que padecemos va a ser prolongada y dura porque no ha hecho más que comenzar. El exdirector de la Oficina Económica del presidente del Gobierno ha comentado que el sector dedicado a la construcción pública será determinante en la salida de la crisis. La Confederación Asturiana de la Construcción quiere cerrar en el plazo de una semana un acuerdo con el Gobierno del Principado para construir 6.000 viviendas protegidas en la región. Sin embargo, pocas horas después, Ana Rosa Migoya, portavoz del Gobierno del Principado, niega que el Ejecutivo esté manteniendo conversaciones con los constructores para buscar este acuerdo. Las organizaciones firmantes del acuerdo de remodelación de la atención primaria, UGT, Comisiones Obreras y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, muestran su apoyo a la creación de unidades de autogestión clínica en cada centro y acusan al sindicato médico SINPA de desinformación tendenciosa. Por cierto, que este sindicato ha anunciado movilizaciones para enero. El piloto asturiano Javi Villa logra un 9º puesto en la única de las dos carreras que se pudo disputar en Dubái debido a la lluvia. El piloto de Loroñe continúa en las primeras plazas de una competición que ahora descansará hasta enero del 2009. Como decíamos, las intensas lluvias y la ola de nieve están provocando problemas en las carreteras asturianas y también en algunas zonas de nuestra región por inundaciones o por desprendimientos, por argallos. Un total de 16 personas han sido desalojadas en las últimas horas por un desprendimiento de tierra que amenaza sus viviendas en las cuencas mineras.
Hasta 4 viviendas han tenido que ser desalojadas en las últimas horas en San Martín del Rey Aurelio, tras la intervención del 112 Emergencias, alertados por los vecinos ante el riesgo de que las lluvias provocasen desprendimientos de tierra que pudieran afectarlas por encontrarse estas junto a las laderas de montaña. 2 de estas viviendas están en el barrio de San Vicente, en el Entrego, y las otras 2 en La Güería. El alcalde de San Martín trasladó que el riesgo de desprendimientos de tierras y aconsejó la pasada noche evacuar 2 viviendas en el barrio de San Vicente, viviendas unifamiliares en las que había 8 personas. Si desaparece el riesgo, no se descarta que los ocupantes de dichas casas puedan volver a ellas en breve. El caso más grave es el de La Güería, en el que también 2 viviendas pertenecientes al mismo edificio y con 6 ocupantes tuvieron que ser desalojadas. Como consecuencia de las lluvias, en el concejo de San Martín del Rey Aurelio se detectaron otros argallos, localizados estos en las zonas de La Rebollada, La Nespral y La Antero, aunque estos desprendimientos son de menores dimensiones y no comportan riesgos. Y es que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha avisado a varias comunidades autónomas en el norte de España, entre ellas Asturias, de que entre hoy y mañana podrían caer copiosas nevadas que sobre todo van a dificultar los traslados por carretera. En un comunicado, Protección Civil explica que también ha avisado a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, a Red Eléctrica Española y a otros organismos implicados. Protección Civil advierte de que entre hoy y mañana las precipitaciones de nieve que caerán en Asturias podrían ser de hasta 5 centímetros de espesor en la zona central y los valles mineros, descendiendo la cota de nieve hasta los 600 metros, algo que ya está provocando problemas en las carreteras. De momento, hoy ya la nieve caída durante la noche en zonas altas del Principado ha obligado a cerrar el puerto de Pajares a los camiones y a que los turismos que utilicen esta vía circulen con cadenas, al igual que se ven obligados a hacer los conductores de 18 puertos de montaña. Cambiamos de asunto, dejamos la información meteorológica al menos de momento a un lado para contarles que el economista Pedro Montes, que ha impartido hoy la conferencia denominada La crisis financiera internacional y las repercusiones en la economía española, en un acto de comisiones obreras en Gijón, ha asegurado allí que la crisis que padecemos va a ser prolongada y dura, porque no ha hecho más que comenzar. Montes, destacado economista andaluz de ideología próxima a Izquierda Unida, cree que de la crisis actual no se va a salir congelando el salario de los trabajadores, como proponen ya algunas empresas. Según el economista Pedro Montes, la crisis que padecemos, que calificó de pavorosa, va a ser prolongada y dura, porque no ha hecho nada más que empezar. En España, además de los factores que se derivan de la influencia internacional, existen otros, como un mercado inmobiliario exagerado, hecho a base de precios injustificados y con unas hipotecas que no guardan proporción ni con los salarios ni con la esperanza de vida. Decir también que esto yo creo que no ha hecho más que empezar, ¿no? Que la crisis viene prolongada, viene dura y que va a ser bastante difícil salir de ella porque los problemas que tiene la economía son profundos. Y sobre todo porque desde que estamos en la Europa de Maastricht, la Europa de la moneda única, tenemos muchos menos recursos y muchos menos instrumentos para poder combatir situaciones como la actual. Para el prestigioso economista, algunos empresarios se están intentando aprovechar de la situación a costa de los trabajadores, proponiendo la congelación salarial o abaratando los despidos. Y recordó que durante los 11 años registrados de crecimiento sostenido y fuerte, los empleados no recibieron beneficios ni en salarios, ni en pensiones o servicios públicos por la bonanza económica. Y los empresarios están aprovechando las condiciones, la situación, pues para sacar un poquito provecho de ella. Y como digo, los trabajadores no tienen nada que aportar, ni tienen culpa, ni tienen nada que aportar a este proceso, a esta crisis. Pero ya han empezado a hablar, evidentemente, pues hay que cambiar el despido. Y cualquiera que conozca el mercado laboral en este país, ¿no? Con un 30% de precariedad, ¿no? Pues diría, pero cómo tiene una masa de 30% de trabajadores que pueden escupir sin ningún problema. Pero luego además es que las condiciones del despido pues están abiertas, un poquito más o menos costosas, que son muy poco costosas, cada día menos, pues tendrían todas las facilidades. Ante un auditorio congregado por comisiones obreras, aseguró por último que el problema relativo al mercado inmobiliario es temporal y que aún más grave es la dificultad que presenta el déficit exterior de la economía española.
En solo unas horas también se ha hablado de crisis en Oviedo, en este caso. El presidente de la Asociación de Empresas Constructoras de ámbito nacional y de la Agrupación Nacional de Contratistas de Obras Públicas, David Taguas, considerado además un experto en economía, ha afirmado que considera que el sector dedicado a la obra pública va a servir de impulso para salir de la crisis. El también exdirector de la Oficina Económica del presidente del Gobierno ha comentado que el sector dedicado a la construcción pública no es el más afectado por la actual coyuntura económica y también ha dicho que será determinante en la salida de la crisis económica. La actual crisis económica fue el centro de la conferencia a cargo de David Taguas, presidente del Observatorio de la Construcción, de la Agrupación Nacional de Contratistas de Obras Públicas y es director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno entre diciembre de 2006 y abril de 2008. Durante su intervención explicó el origen de la crisis, las medidas tomadas, el diagnóstico de la misma y la necesidad importantísima de que el Gobierno interviniera. Abogó por esta intervención debido al alto índice de ahorro público que se consiguió en 2007 y que permite una mayor implicación del Estado. La administración pública, si ustedes quieren, ha tenido un incremento del ahorro muy notable durante la pasada legislatura y ahora están con el margen de maniobra suficiente como para poder desarrollar una política fiscal de estabilización. Asimismo, defendió las medidas tomadas por la Administración Pública para refinanciar el circulante de las pymes e insistió en que deben ser las empresas constructoras las que, junto con el apoyo del Gobierno y financiación privada, impulsen los proyectos para empezar un nuevo ciclo económico en la economía española, basado en un crecimiento sostenible. El sector de la construcción es precisamente, debería ser, en la situación actual, el sector que fuera un sector soporte para que haya un nuevo ciclo de crecimiento sostenido en la economía española. La Confederación Asturiana de la Construcción quiere cerrar en el plazo de una semana un acuerdo con el Gobierno del Principado para construir 6.000 viviendas protegidas en la región. Así lo aseguraba hace unas horas desde esta Confederación Asturiana de la Construcción su presidente, aunque solo un poco después, Ana Rosa Migoya, la portavoz del Gobierno del Principado, ha negado que el Ejecutivo Regional esté manteniendo conversaciones con los constructores para buscar este acuerdo. La Confederación Asturiana de la Construcción quiere cerrar en el plazo de una semana un acuerdo con el Gobierno del Principado y construir 6.000 viviendas protegidas. Según los constructores, con esto estaríamos hablando de un volumen de entre 8.000 o 10.000 empleos. En este sentido, creen que no sería necesario ni siquiera iniciar las 6.000 viviendas en el 2009, sino que se podrían abordar la mitad en una primera fase. El presidente de los constructores asturianos ha asegurado al respecto que están celebrando reuniones permanentes con el Principado, por lo que espera que el acuerdo se produzca lo antes posible. Respecto a la medida anunciada por el Ejecutivo de comprar viviendas a los promotores para convertirlas en protegidas, desde la Confederación Asturiana se asegura que es una medida más, pero pronostican que serán muy pocos los que se acojan a la misma, ya que el precio de la vivienda protegida es de unos 261.000 euros el metro cuadrado en el 2009, por lo que es difícil que haya viviendas libres que se trasladen a ese precio. Por cierto, que poco después de estas manifestaciones, Ana Rosa Migoya negaba que el Ejecutivo esté manteniendo conversaciones con los constructores para buscar ese acuerdo relativo a la construcción de vivienda protegida. No, creo que debe de haber una confusión, que entendemos que esas 6.000 viviendas obedecen al desarrollo de acuerdos anteriores. En virtud de los diferentes acuerdos que se han alcanzado en materia de vivienda para poner en marcha no solo viviendas de promoción pública, las llamadas viviendas sociales, aquellas que ejecuta el Gobierno directamente, sino también aquellas que gozan de algún tipo de protección, pero desarrolladas por la iniciativa privada a través de las diferentes modalidades que hay en nuestra legislación, pues entendemos que la Confederación Asturiana de la Construcción calcula en este momento que hay pues unas 6.000 viviendas que se pueden acoger a estas modalidades.
Eso lo decía Ana Rosa Migoya esta misma mañana, poco después del Consejo de Gobierno, celebrado hoy, como decíamos, en el que se ha dado luz verde a programas como el Plan Renove para electrodomésticos, o se han destinado 8 millones a través del Gobierno central para la ley de la dependencia. Por cierto, Migoya ha aprovechado esta rueda de prensa, además, para lanzar una pulla a Gabino de Lorenzo, al que ha dicho que las inversiones del Gobierno central en la capital del Principado le están salvando el tipo al alcalde ovetense. El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias acordó aprobar el gasto correspondiente para poner en marcha la convocatoria de subvenciones del Plan Renove de electrodomésticos, al que se destinarán 1.300.000 euros, y la convocatoria tendrá dos líneas, una dirigida a las empresas y otra dirigida a particulares. En el momento que se ponga en marcha la convocatoria, la propia Consejería de Industria explicará de manera pormenorizada todas las condiciones para poder acceder a estas subvenciones de renovación de electrodomésticos en el año 2009. Asimismo, Migoya dijo que las inversiones socialistas en Oviedo le están salvando el tipo al alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, porque el consistorio ovetense no tiene ni un solo euro para invertir. Aludió así a los 38 millones que recibirá del Gobierno de España a cargo del Fondo Municipal aprobado por el Gobierno estatal, además de los más de 160 millones de euros que invertirá el Principado en 2009. Eso, junto con los más de 160 millones de euros que va a invertir el Gobierno de Asturias, pues van a salvar el tipo en materia de inversiones a esta ciudad, porque el Ayuntamiento lo que está claro es que no tiene ni un solo euro para poder invertir. Por otro lado, y preguntada por los efectos de la crisis en 2009 para Asturias, Migoya se mostró prudente, pero insistió en que el Principado está mejor preparado que otras comunidades autónomas, y así lo corroboran todos los indicadores económicos. El Partido Popular del Berrón, acompañados por el Grupo Popular en la Junta del Principado, han presentado hoy su intención de pedir una ampliación del consultorio médico de la localidad del Berrón. En la zona hay una población cercana a los 6.000 habitantes, en claro proceso además de expansión, por lo que desde el Partido Popular instan a las administraciones a que se construya un centro de salud con el que mejorar y ampliar la cartera de servicios sanitarios a la zona. Fundamentalmente ellos se quejaban de tres cosas. Una, las guardias médicas en el Berrón a partir de las 3 de la tarde por semana, y los fines de semana son en Oreña. Dos, no hay atención odontológica, es decir, de dentista. Y tres, el horario de pediatría es excesivamente corto, habitualmente de lunes a viernes entre las 8:30 y las 10:30 de la mañana. Entonces presentaremos en la Junta General del Principado una proposición no de ley en la que pedimos la creación del Centro de Salud del Berrón, cambiando el mapa sanitario, creando zona básica de salud y ese centro, para que esté dotado de esas cosas que nos están pidiendo, que nos parece que una población cercana ya a los 6.000 habitantes es justa. Los organizadores o las organizaciones firmantes del acuerdo de remodelación de la atención primaria en Asturias, UGT, Comisiones Obreras y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, han mostrado hoy su apoyo al modelo planteado en ese pacto, basado en la creación de unidades de autogestión clínica en cada centro, y han acusado al sindicato que defiende a los médicos, el SINPA, crítico, por cierto, con este documento, de desinformación tendenciosa contra el mismo. Mientras tanto, este sindicato médico ha advertido sobre esa reforma sanitaria que lleva a cabo la consejería correspondiente, que el Principado les está imponiendo y no negociando la reforma, por lo que advierten de movilizaciones en enero en la sanidad asturiana. La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, junto con UGT y Comisiones Obreras, han presentado un manifiesto en el que apoyan el modelo sanitario público y apuestan por cualquier mejora del mismo, la modernización de la atención primaria y la necesidad de aportar un mayor esfuerzo para hacer que este modelo sanitario sea defendible y sostenible, son el resto de los puntos de este manifiesto. Creemos que es necesario aportar las mayores dosis de cordura y de esfuerzo por hacer que un modelo sanitario público como el nuestro sea defendible, sostenible, que tenga futuro, y en esas estamos
todos comprometidos. Por su parte, José Antonio Carnero, secretario general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras, explicó que partimos de un modelo sanitario muy bien valorado y que la gestión tiene que entrar en la corresponsabilidad. Es un elemento complejo para mejorar la asistencia en los centros e implica a los propios usuarios como un elemento de participación. Que esa herramienta tiene que tener una participación de los propios profesionales y de los usuarios. Y a partir de ahí, con la complejidad que conlleva el cambiar el modelo piramidal de gestión, pues esa ya es la apuesta que hacemos. Y además lo hacemos con profesionales del sistema público, con dinero público y con una prestación pública. Esos son los elementos que nosotros definimos dentro de lo que son los modelos, otros modelos de gestionar, de corresponsabilizarse en la gestión. Finalmente, Treceños se refirió a la actualización del precio de las horas extras, que ya se ha conseguido, y esperan que en la próxima nómina se haga efectivo el pago de los retrasos. Seguimos hablando de salud porque alrededor de 100.000 asturianos padecen diabetes de tipo 2, según los médicos, lo que supone que el 10% de la población mayor de 30 años tiene este tipo de enfermedad. Las complicaciones son prevenibles y deben detectarse de forma precoz. Es por ello que se ha editado una guía que ayuda tanto a pacientes como a personal sanitario para poder diagnosticar o sobrellevar mejor esta dolencia, la diabetes. Aproximadamente 100.000 asturianos padecen diabetes del tipo 2, según reveló el médico de familia y coordinador del grupo de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, Fernando Álvarez Grisasola. En Asturias, el 10% de la población mayor de 30 años tiene este tipo de diabetes. Por ello, y por resolver las numerosas dudas que tienen estos pacientes, se ha elaborado una guía para dar respuesta a las dudas sobre la enfermedad. La guía está diseñada para prevenir las complicaciones que pueden surgir si se padece la diabetes mellitus tipo 2, que representa casi el 90% de todos los casos. Se hizo un estudio aquí en Asturias y los resultados fueron que el 10% de la población es diabética. De estas personas, alrededor del 90% son diabéticos tipo 2. La enfermedad se ha incrementado en los últimos años debido al tipo de vida occidental, aunque también se han mejorado los fármacos con menores efectos secundarios. Sin embargo, tal y como explica Olvido García, presidenta de la Federación de Diabéticos del Principado, lo importante es la modificación de los hábitos de los pacientes, ya que es una enfermedad que dura muchos años. Para mejorar el control de los pacientes con diabetes adultos, es muy importante que ellos conozcan su enfermedad, sepan qué es necesario para tener un adecuado control de su enfermedad, y de esa forma lo que podemos evitar es la aparición de complicaciones a largo plazo, que es nuestro fin fundamental y el fin fundamental de cualquier persona que esté afectada por la enfermedad. La guía cuenta con 115 preguntas formuladas por personas con diabetes sobre situaciones y dudas reales, que van desde la prevención de complicaciones hasta los tratamientos disponibles, pasando por las claves para desarrollar hábitos de vida saludables y llevar una alimentación equilibrada. Como una explosión de colores, así define la crítica a la obra del pintor onubense Juan Antonio Domínguez, que expone esa obra, precisamente sus pinturas, estos días en la Galería Costa de Diego, en Oviedo. Bajo el título Miradas de Luz nos presenta un conjunto de cuadros marcados por el color y por la luz. El autodidacta artista andaluz, Juan Antonio Domínguez, confiesa que busca la simpleza de sus cuadros, pero lo cierto es que consigue encontrar en el lienzo lo más complicado, la luz y un color perfecto que incluso confunde al público con la realidad. Decir que es un pintor de paisajes y bodegones, aunque lo sea, sí es demasiado simple, porque en sus obras hay ante todo emoción. En ellas, más que naturaleza muerta, hay mucha vida, provocando sus cuadros evocaciones de olores y recuerdos. Juan Antonio Domínguez ha realizado infinidad de exposiciones, especialmente por el norte de España, incluyendo Asturias, donde su pintura es muy bien acogida. En Oviedo le podemos ver hasta el 5 de enero.